Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la última clase de libros históricos. Este será el último video que ustedes podrán estar viendo. Hemos llegado al final de la materia de libros históricos y vamos a concluir con el libro de Esther. Yo creo que este es uno de los libros muy interesantes que tiene la Biblia porque cuenta la historia, ¿verdad?, de una mujer que hizo un cambio muy trascendental para el pueblo de Israel. Como podemos darnos cuenta, en su separata, ustedes lo primero que tienen, ahí dice que es un resumen del libro de Esther. Luego de eso están ahí algunos temas, ¿verdad? Como Reina Basti desobedece a Suero, en el capítulo 1, en el capítulo 2, 3, 2, perdón, Esther es proclamada reina, Amán quiere destrucción de los judíos, y así está, de alguna forma está explicado, ¿verdad? Un tema por cada capítulo que ustedes tienen en el libro de Esther. Esther tiene aproximadamente 10 capítulos muy importantes e interesantes. Veamos, como introducción dice que Esther aparece unos 40 años después de la reconstrucción del templo y unos 30 antes de la reconstrucción del muro. Aunque este libro dice está colocado después del de Nehemías, cronológicamente relata sucesos 30 años antes. Quizás Esther haya hecho posible la obra de Nehemías. Su matrimonio con el rey debe de haber dado a los judíos un gran prestigio. Luego se habla un poco acerca de los temas del libro de Esther y tenemos varios, y son tres en realidad. Uno dice que uno de los temas es providencia, el otro es logros de una mujer íntegra y el descanso de los enemigos. Esos son los temas que se tocan en el libro de Esther. Luego tenemos ahí una cobertura histórica. Dice la mayor parte de la historia tiene lugar en un año durante el reinado de Asuero. En el 486, Asuero al 465 a.C., ¿verdad? Dice que una generación antes de los eventos registrados en Esdras y Nehemías. Entonces, los datos que están aquí en Esther se han considerado que se dieron antes de que Esdras y Nehemías fueran escritos. Luego tenemos acá un énfasis, dice el cuidado providencial de Dios para con los judíos en un contexto de matanza y saqueo contra ellos. Dice el recuerdo judío de su supervivencia mediante la fiesta del Purim. Luego tenemos algunas características particulares. Dice que Esther es uno de los últimos dos libros titulados con nombre de mujer. Ruth es el otro libro, ¿verdad? El libro este es un poco usual, ya que en la versión original no aparece ningún nombre, título o pronombre para Dios. Esto originó que los padres de la iglesia cuestionaran su inclusión en el canon, pero la presencia de Dios es clara a lo largo del libro. A eso creo que lo hemos podido ver, como Dios estuvo respaldando la vida de Esther. Luego dice que el autor permanece sin conocerse, aunque Mardoqueo, Esdras y Nehemías han sido sugeridos. Cualquiera de ellos tres pudieron haber sido. Luego dice, sea quien sea la persona que haya escrito Esther, poseyó un conocimiento detallado de las costumbres, modales e historia persa, además de ser familiarizado de manera particular con el palacio en Susa. Esta persona también mostró un conocimiento íntimo del calendario y costumbres hebreas, mientras que además mostró un fuerte sentido del nacionalismo judío. Posiblemente, ¿verdad?, por esas razones, haya sido un judío persa, quien más tarde se regresó a Israel y fue la persona que escribió el libro de Esther. Y tenemos aquí un contexto histórico, ¿verdad?, que ya más o menos estuvimos viendo, que dice que ocurrió durante el periodo persa alrededor del 539 a.C. hasta alrededor del 331 a.C. Esa información la tenemos en Daniel 5 y en Daniel 8, en el libro de Daniel. Luego, nos damos cuenta, dice que los acontecimientos de Esther durante el periodo que se encuentra entre el primer regreso de los judíos después de la cautividad de 70 años de Babilonia, bajo Zorobabel, el segundo regreso guiado por Esdras y el viaje de Nehemías, que es el tercer regreso de Susa a Jerusalén.
Este ocurrió más adelante, ¿verdad? Que fue el último regreso. Entonces, tanto Esther como Éxodo, dice acá un detalle muy importante en su separata, en la página número 63, en el párrafo, dice, en el primer párrafo prácticamente, dice, tanto Esther como Éxodo narran lo vigorosamente que los poderes extranjeros trataron de eliminar a la raza judía y cómo Dios sobrenaturalmente preservó a su pueblo de acuerdo con su promesa de pacto hecha a Abraham alrededor de el 2100 al 2075 a.C., como resultado de que Dios prevaleció. Esther 9 y 10 registra el inicio del Purim, que es un nuevo festival anual en el 12º mes. Entre paréntesis ahí está que puede ser febrero o marzo en estos tiempos. Dice que era para celebrar el hecho de que ellos hayan podido sobrevivir. Israel, bueno, como lo hemos visto, ¿verdad? A lo largo de todos estos libros, ¿verdad? Aquí estamos viendo 12 libros históricos donde siempre Dios estaba queriendo salvar al pueblo, darle la solución, ayudarles, o sea, a través de profetas, tantas cosas que hizo Dios por el pueblo de Israel y el pueblo en serio que no lo veía, ¿verdad? Pero Dios, su amor y su misericordia es tan grande, ¿verdad? Que Él tuvo paciencia con el pueblo de Israel. Y al tener paciencia con el pueblo de Israel, quizás más que todo porque los amaba, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de lo que como seres humanos nosotros hacemos, ¿verdad? Tenemos paciencia con aquellas personas que amamos. Entonces, Dios ama tanto al pueblo de Israel que le tuvo mucha paciencia durante muchos años. Y vemos acá ya, si nosotros comenzamos, es importante que nosotros veamos el capítulo 1, donde dice que, de los versículos del 1 al 9, dice, el orgullo del corazón de Suero se acrecienta con la grandeza de su reino y organiza una fiesta extravagante. Ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? En esta fiesta todo terminó mal y eso lo vemos en los versículos del 10 al 22, donde la fiesta termina mal por su necedad. Las temporadas de festividades peculiares, dice, suelen terminar en vejación. Los superiores deberían cuidarse de no mandar lo que racionalmente no pueda obedecerse, pero cuando se ha ingerido vino, se va la razón de los hombres. El que gobernaba 127 provincias no gobernaba su propio espíritu. Estamos hablando de el rey Asuero. Definitivamente que para él fue muy difícil, ¿verdad? La decisión de la reina Basti al no presentarse. O sea, él quería, como normalmente nosotros decimos, plantear, ¿verdad? Decir, qué bonito aquí, qué bonito allá, que la reina está a los pies del rey y todo eso. O sea, él quería que la demás gente viera toda esa situación. Pero eso lo hizo al tomar acciones muy drásticas. Luego dice acá, en el capítulo 2, dice, vemos algunas cosas, entre ellas es que Esther fue preferida como reina. Dice, quienes sugieren que Esther cometió pecado por llegar a esta dignidad no consideran las costumbres de los tiempos y aquellos países. Cada una de las mujeres que el rey tomaba estaba casada con él y era su esposo, aunque de rango inferior. Pero cuando hundida estaba la naturaleza humana. Pero volvamos, dice, a considerar la sabia providencia misericordiosa de Dios. En los versículos del 21 al 23 dice que Mardoqueo no fue recompensado en el momento, pero se escribió una memoria del hecho. ¿De cuál hecho? De que el hecho de que él había estado listo y presto a poder educar a Esther, independientemente de que sea ¿cómo se llama? Le dice la gente, la sobrina, la prima. Hay tantas cosas, pero lo que sí podemos leer es que Mardoqueo era su primo, ¿verdad? Porque ahí la gente también le pone muchas otras cosas, ¿verdad? A lo que es a Esther. Y en el capítulo 3 dice acá, se habla de que Mardoqueo se niega a hacer una reverencia a Amán.
La religión del judío le prohíbe dar honra con sabor a idolatría a cualquier mortal. Especialmente dice a un hombre tan malo como Amán. Amán quería que la gente se hincara, se postrara cada vez que él pasaba. Y Mardoqueo no lo hacía. Porque era judío y él sabía que eso, lo que él haría de reverenciar a alguien, a un ser humano, sería idolatría. Dice que Amán estaba totalmente enfurecido. Su designio fue inspirado por el espíritu malo que había sido homicida desde el principio. Dice, eso es lo que le sucedía a Amán. En los versículos del 7 al 15, siempre hablando de este mismo capítulo 3, dice que Amán temió por la conciencia del rey de que lo golpeara por lo que había hecho. Entonces lo mantuvo bebiendo para impedírselo. Es muy probable, ¿verdad?, que el rey, al darse cuenta, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo, de lo que quería hacer con la gente, si el rey se daba cuenta, era muy probable que le llamara la atención. Pero por eso dice acá que él mejor lo puso a beber. En el capítulo 4, Mardoqueo dice, confiesa su relación con los judíos. Las calamidades públicas oprimen a la iglesia de Dios. Deben afectar nuestro corazón más que cualquier aflicción personal. Dios protegerá a los que están expuestos al mal por la ternura de sus conciencias. Significa que nosotros, ¿verdad?, si estamos, sí, vamos a estar expuestos, ¿verdad? Pero es Dios quien nos va a proteger porque Él conoce nuestros corazones y Él conoce nuestros pensamientos. Y en los versículos del 5 al 17 dice que había una ley que expresaba y que todos la conocían. Y no así dice en la corte del Rey de Reyes. El estrado del trono de su gracia podemos acercarnos confiadamente con la seguridad de una respuesta de paz a la oración de fe. Antiguamente, ¿verdad?, según lo relatado acá en el libro de Esther, no se tenía acceso directo al rey, sino que había que pedir una autorización para poder hablar al rey y estar con el rey prácticamente, ¿verdad?, frente al rey. Entonces, Esther fue una de esas personas que desafió esa norma o esa regla que ya se tenía. La comparación que se hace acá es que nosotros tenemos libre acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no tenemos que pedirle audiencia, que no tenemos que pedir un permiso especial para poder hablar con Él. Él siempre está dispuesto. En el versículo 5 dice acá que Esther tuvo también poder sobre los hombres. El que pierda su vida por Dios la salvará o la hallará en una vida mejor. Dice, eso le sucedió a Esther. El rey le dio ánimo. Dice que era muy importante para Esther que cuando se presentara ante el rey, ¿verdad?, que ya la había elegido como esposa, ella sabía que era alguien soberbio y prepotente. Entonces, de alguna manera, ella tenía que tener una gracia de Dios muy especial y reflejada en realidad, porque ella sabía probablemente que tenía esa gracia, pero que el rey la viera, que las otras personas que estaban ahí pudieran verla. Dice acá, ella tenía en su contra una ley. Nosotros tenemos a favor una promesa, muchas promesas, amén, ¿verdad? Ella tenía esa ley en contra, que ella no podía entrar fácilmente y decir, buenas, aquí vengo. No se podía. Bendito Dios que nosotros sí tenemos acceso directo al cielo, ¿verdad?, a través de la oración. Luego tenemos en el capítulo 6, vemos, dice, la providencia de Dios reina aún sobre las preocupaciones más pequeñas de los hombres. Dice acá, el rey no pudo dormir cuando la providencia le tenía un designio que cumplir y lo mantuvo despierto. No leemos de una enfermedad que le hubiera quitado el sueño, sino Dios, de quien el sueño es un don, se lo retuvo. Él tenía mando sobre 127 provincias, no tuvo mando sobre una hora de sueño. Entonces el rey estaba sufriendo, ¿verdad?, bastante por todas las cosas que estaban sucediéndole a su alrededor. Dice acá que en el capítulo 8, ¿verdad?, Mardoqueo dice que no se infló con los honores, volvió a su lugar y a su deber. Eso lo vemos en los versículos del 12 al 14. La honra está bien dada a los que piensan que son superiores a sus asuntos. Amán no le pudo tolerar eso y
pues Mardoqueo no le había hecho ningún daño a Amán, pero él seguía empecinado en arruinarle la vida. Luego vemos en el capítulo 7, se habla de que el rey estaba enojado y lo que estaba pasando era que ellos debían de tomarse un tiempo, ¿verdad? Dice acá, cuando estemos enojados, perdón, debemos hacer una pausa antes de tomar cualquier resolución. El rey actuó de manera así arrebatada, por decirle algo. Vean. Entonces, cuando el rey se entera de que Amán tenía un plan en contra de Mardoqueo y de todos los judíos, ¿verdad? Es ahí cuando el rey se enoja y se molesta porque había confiado en alguien y esa persona no estaba de acuerdo con las cosas que él estaba haciendo. En el capítulo 8 vemos lo que Amán hubiera usado para el mal, Esther lo usará para bien. Toda la confianza que el rey había depositado en Amán, ahora la puso en Mardoqueo. Y eso fue un cambio feliz. Luego, en el versículos del 13 al 14, dice que Esther estuvo a salvo, ella misma, se postró, dice, y rogó por la liberación de su pueblo. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos todo lo que sucedió en la vida de Esther y cómo poco a poco ella se dio cuenta que el respaldo de Dios estaba sobre su vida. Luego tenemos acá en el capítulo 10, dice, se podrían, dice, citar muchos ejemplos del esplendor de Asuero. Quedaron escritas en las crónicas persas que se perdieron hace mucho, mientras las escrituras sagradas vivirán hasta que se acabe el tiempo. Amén, ¿verdad? La palabra de Dios dice que permanecerá para siempre. Mardoqueo, dice, fue verdaderamente grande y su grandeza le dio la oportunidad de hacer mucho bien. No desconoció a su pueblo, los judíos, y sin duda, dice, conservó la verdadera religión. No buscó su propia riqueza, sino el bienestar de su pueblo. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos cómo terminó todo esto. Amán, ¿verdad? En sus planes estaba matar a Mardoqueo y al final terminó él en esa situación. Yo creo que muchas veces Dios nos pone en situaciones extremas, así como a Esther y a Mardoqueo, y lo que ellos hicieron fue ayunar, ¿verdad? Ayunar, obviamente tuvieron que haber orado para poder estar en ese contacto con Dios. Yo creo que son situaciones extremas a las que Dios nos lleva a veces para que nosotros le podamos buscar con una intensidad completamente diferente a la que normalmente lo hacemos. Gracias a todos por su esfuerzo, gracias por su dedicación a esta materia, gracias por estar siempre ahí enviándome sus laboratorios puntualmente. Más adelante, la otra semana, cuando ustedes me entreguen este laboratorio, en la siguiente semana tendremos el parcial final de esta materia. Gracias, que Dios les bendiga y que todo les salga bien en este día.